Bien chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con, con circuitos, pero ahora en paralelo. Primero voy a explicar las fórmulas como en el video anterior, que lo hice con serie, ahora con paralelo y vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Nos dice que cuando tú quieres calcular la intensidad de corriente en un circuito paralelo, la intensidad de corriente total, ¿sí? Va a ser igual a la de la intensidad de corriente 1, es decir, aquella que está en la resistencia 1, más la intensidad 2, más la intensidad 3 y así el número de resistencias que tengas, ¿verdad? Porque cada una de las resistencias que hay en un circuito, ¿sí? Tiene resistencia, intensidad y voltaje. Esas tres magnitudes, están en cada una de estas resistencias. Al momento de tú hacer los cálculos puedes encontrar el voltaje total, la intensidad total y la resistencia total. Bien, entonces paralelo sumamos las intensidades para encontrar la intensidad total. ¿De acuerdo? Ahora en voltaje. Ahora resulta que el voltaje total va a ser exactamente el mismo que hay en el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Sí? Así que si a ti te dan un voltaje total de 8, significa que el voltaje 1 también es de 8, el voltaje 2 también es de 8 y el voltaje 3 también es de 8, así como el total. Y para la resistencia total, aquí nos presentan esta forma. Yo digo que esta es la forma más sencilla de verlo, chicos. Fíjense, nos dice que el recíproco, es decir, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Eso quiere decir que si a ti te dicen, por ejemplo aquí, miren, la resistencia es de 6, de 9 y de 18. Entonces, ¿qué pondrías? La resistencia 1 es de 6, entonces tú pondrías 1 sobre 6, 1 sobre 9 y 1 sobre 18. Los sumarías, una suma de fracciones, y estarías obteniendo 1 sobre algo, ¿no? O bueno, un valor aquí, y esta sería tu resistencia total. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Nos dice, encuentra el voltaje total, resistencia total e intensidad total. Este ya no es como el anterior. En el anterior nada más lo que hicimos fue encontrar la resistencia total y pues nada más sumamos porque era en serie. Aquí vamos a encontrar las tres magnitudes, el total de las tres magnitudes. Y podemos hacerlo. Miren, nos dan los siguientes datos. Nos dice que hay tres resistencias, ¿y en qué están? Primero identifico en qué están. Están en paralelo, no están en serie. Entonces, estas fórmulas no las voy a utilizar. Me voy a centrar en las de aquel lado, en las de paralelo. Bien, tengo que una resistencia, resistencia 2 y resistencia 3. La resistencia 1 tiene una intensidad de 6 amperes. La resistencia 2 tiene una intensidad de 4 amperes. Y la resistencia 3 tiene una intensidad de 2 amperes. Ok, nos están pidiendo el total de todo. Aquí nos las están dando por separado. Nosotros tenemos que utilizar esto para poder sacar los totales. Entonces vamos a iniciar con lo más sencillo, ¿no? Que sería la intensidad, total en paralelo es la suma de todas las intensidades, ¿ok? Entonces yo tengo lo siguiente. Intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Y ahí yo ya tengo los valores de cada una de las intensidades. Entonces nada más voy a sustituir. Intensidad total va a ser igual a la intensidad 1. ¿Cuál es mi intensidad 1? Es 6. Entonces tengo 6 amperes. Más la intensidad 2, es decir, 4 amperes, más la intensidad 3, que es 2 amperes. ¿Sí, chicos? Esto es una simple suma. 6 más 4, 10 más 2, 12. Entonces tengo que mi intensidad total es de 12 amperes. Lo voy a anotar de este lado para tenerlo presente, ¿sí? Mi intensidad total es la suma de esto que me dio 12 amperes. Bien, ahora, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3.
pero todavía no tengo los voltajes. Entonces, esta parte, ¿qué les parece si la dejamos pendiente? Me voy a ir a sacar la resistencia total. Bien, la resistencia total es 1 sobre resistencia total, va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que checar qué datos tenemos ahí y nada más sustituir. Y posteriormente hacer una suma de fracciones, ¿sí? Entonces yo tengo que la resistencia total va a ser 1 sobre resistencia 1. ¿Quién es resistencia 1? Es 6. 1 sobre 6, es decir, un sexto. Más 1 sobre resistencia 2, es decir, 9. Un noveno, ¿sí? Más 1 sobre resistencia 3, 1 sobre 18. ¿Sí, chicos? Y esto es una suma de fracciones. Fíjense que no podemos sumarlo de abajo así de golpe, 6 más 9 más 18, porque tienen diferente denominador. Entonces, ¿cómo se hacía? Nosotros habíamos estado estudiando una manera que era sacar el mínimo común múltiplo de estos denominadores, que tendríamos que hacer una tablita, ¿no? Nosotros acostumbrábamos a hacer una tablita. Este ya no pinta, discúlpenme. Y tengo, entonces, que es 6, 9 y 18. Hacemos nuestra tablita y vemos, ¿tienen mitad? Sí, tienen mitad. Aunque al menos uno tenga mitad, puedo hacerlo. 6, la mitad es 3. La mitad de 9 no es un número entero, ¿verdad? Entonces, no lo voy a sacar, simplemente lo voy a bajar. No voy a poner 4.5, no, bajo el 9. 18 entre 2 son 9. Ahora analizo, ¿tienen mitad? No. Tienen tercia. Entonces le saco tercia a todos. ¿Qué sería? 3 entre 3, pues 1. 9 entre 3, 3. 9 entre 3, 3. Y de nuevo, ya llegué al 1. Para estos dos tienen tercia de nuevo. Entonces 1, 1 y 1. Bien. Una vez realizado esto, multiplico estos números. 2 por 3, 6. 6. 6 por 3 me dan 18. 18 es mi nuevo denominador, es el denominador de mi resultado. ¿Qué seguía de ahí? Esta es la parte en la que a veces nos confundíamos, ¿no? Como que se nos llegaba a olvidar qué era lo que seguía. Acuérdense que tomas tu nuevo denominador y lo divides, entre el denominador y el resultado lo multiplicas por el numerador y lo pones aquí, ¿sí? Entonces tienes 18 entre 6 es 3, 3 por 1, 3. Ok, más el mismo procedimiento para todas. 18 entre 9, 2. 2 por 1, 2. 18 entre 18, 1. 1 por 1, 1. Y ahora sí, los números que me quedaron arriba ya los puedes sumar, ¿no? 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces voy a borrar esto, voy a poner 6. Ahora, ¿puedo simplificar esa fracción? Sí, sí puedo simplificar esa fracción, porque ambos tienen mitad. Entonces, la mitad de 6 es 3. Les voy a ir borrando aquí. 3. Y la mitad de 18 es 9. Acuérdense que si le sacas mitad arriba, también abajo. ¿Sí? No puedes decir, el de arriba tiene mitad y el de abajo tiene quinta. No. Tanto arriba como abajo lo vas a dividir entre el mismo número. Ahora volvemos a analizar. No tienen mitad, pero sí tienen tercia. Ambos números son divisibles entre 3. 3 entre 3, 1. ¿Sí? Y 9 entre 3, pues 3. ¿Sí, chicos? Entonces, tú tienes un tercio. Una disculpa, ya no pintan. Un tercio, ¿sí? Un tercio. Ahora, ¿cómo que un tercio? Recuerden y chequen la fórmula. Quiero que analicen la fórmula. Nos dice que un tercio es 1 sobre resistencia total. ¿Sí? Lo voy a copiar aquí abajo. Después de hacer todo esto, lo que yo obtuve fue que 1 sobre RT, es decir, 1 sobre resistencia total, es igual a un tercio. ¿Sí, chicos? Bien,
Pues la forma sencilla es nada más ver que como mi resistencia total es el denominador, pues debe de corresponder a este valor que sería 3, ¿sí? Fíjense, resistencia total igual a 3. Pero bueno, lo vamos a explicar por qué. Fíjense, esta resistencia total está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, ¿les parece? Entonces yo tendría 1 es igual a 1/3 por resistencia total, ¿sí? Y este 3 que está dividiendo lo vas a pasar del otro lado multiplicando, que tendrías 3 por 1 va a ser igual, que te sobró el 1 por resistencia total. 1 por resistencia total, pues resistencia total. Y 1 por 3, pues 3. Que es lo mismo que habíamos dicho desde el principio, ¿no? Pero bueno, esta es la explicación ya con despeje. Ok, entonces ya encontré que mi resistencia total es igual a 3. 3 que 3 ohms. Bien, ahora me falta, ya encontré mi resistencia total, mi intensidad total, me falta mi voltaje total. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. Pero no me dieron, ni voltaje 1, ni voltaje 2, ni voltaje 3. Entonces, en este punto del video, quiero que ustedes, por favor, le pongan pause y analicen cómo es que ustedes podrían llegar al voltaje total si no te dieron ningún voltaje. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto una ley, en donde se incluía voltaje, resistencia e intensidad. Bien, entonces ahorita ustedes lo hacen, yo voy a continuar. La fórmula que nosotros estaríamos utilizando, voy a borrar esta parte para tener un poco más de espacio, ¿sí? Espero esto ya lo hayan copiado. La fórmula es la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm me habla de tres magnitudes que justamente son el voltaje, la resistencia y la intensidad. Y como las tres son totales, pues sí las puedo manejar, ¿de acuerdo? Como decía la ley de Ohm, Victoria es la reina de Inglaterra. ¿Sí? Victoria es la reina de Inglaterra. Por ahí me habían dicho, y es verdad, por ahí sí se la graban, viva la reina Isabel, ¿sí? Entonces, Victoria es la reina de Inglaterra o viva la reina Isabel. Acuérdense de esas dos frasecitas para que se graben la ley de Ohm. Entonces, en este caso son totales. Yo quiero encontrar todo lo total, ¿no? Mi voltaje total, resistencia total e intensidad total. ¿Qué tienen, chicos? Ustedes ya tienen la resistencia total y la intensidad total. Entonces, ahí ya podemos sacar el voltaje total. Ya está despejado. Entonces, voltaje total, ¿sí? Va a ser igual a la resistencia total que ustedes ya habían encontrado, que es 3 ohms, ¿sí? Por la intensidad total, que sería 12 amperes, ¿sí? 3 por 12 son 36 volts, ¿verdad? Porque estamos hablando de voltaje. Entonces, si ustedes ya encontraron el voltaje total, ¿sí? Ya podemos quitar este signo de interrogación y poner que son 36 volts. Ahora, ¿cómo van a sacar todo esto? Bueno, esto ya no nos lo están pidiendo, de hecho ya encontramos la respuesta. Pero si ustedes quisieran saber esto, nos fijamos aquí. El voltaje total es igual al voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. O sea que estos tres valores, también valen 36 volts. ¿Sí, chicos? Espero haya quedado claro. Normalmente lo que nos llegan a preguntar nada más es esta parte de sumar las resistencias. Entonces, esto sí es bien, bien importante que lo comprendan. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.